RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos trasladamos inmediatamente hasta Arequipa. Allí gentilmente accede a esta comunicación el señor Glenn Arce Larrea, economista, analista en temas económicos, profesor en la Universidad San Agustín de Arequipa. Qué gusto saludarlo, señor Glenn Arce, muy amable como siempre. Gracias por atender la comunicación de RCR, Red de Comunicación Regional. Las gracias a ustedes. Bien, ayer el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, anunció que el Ejecutivo va a reprogramar el pago de los créditos garantizados por el gobierno Reactiva Perú y FAEMIPE, ¿no?, con la ampliación por un año más del periodo de gracia, básicamente para las pequeñas empresas. ¿Cómo analiza esta situación? La última vez que conversábamos con usted, hablamos de el colapso, ¿no?, de las pymes, de las pequeñas y microempresas, y también de las pequeñas empresas que están en una situación bastante delicada, ¿no? ¿Esta es una buena medida? Bueno, tenemos que analizarlo por el lado de la cadena de pagos, ¿no? Es importante evitar a toda costa que ésta se rompa. Al romperse la cadena de pagos, lo que generaría es un problema básicamente de una multiplicación de problemas financieros en instituciones financieras, ¿no? Y eso repercutiría definitivamente, sobre todo en la gente de a pie. Muchas de las empresas que han sacado este programa Reactívate, su plazo de gracia vencía en marzo y en otros en mayo. Entonces, con esta reprogramación, pues sencillamente se les está otorgando un año más de facilidades. Hay un estudio que hizo una empresa limeña, en el que encontró que, bajo una encuesta, que el 70% de estas compañías, sobre todo las pequeñas, no podían cumplir con el pago respectivo, ¿no? Y eso ponía en riesgo lo que estábamos comentando al principio sobre la cadena de pagos, ¿no? Entonces, creo que por ese lado está bien, ¿no? Pero en el programa Reactívate, nosotros como debimos tener un poco más de cuidado. Hay empresas que han tenido, y hoy día se refleja ello, problemas que vienen financieros del año 2019, mucho antes de la pandemia. Y simplemente con estos créditos lo que se han hecho es prolongar un poco más su vida. Esas empresas definitivamente, si no hubiese habido pandemia, pues este año estarían pues ya quebradas, ¿no? Entonces se ha dado un alivio, pero sí en problemas, sobre todo en cuanto a ventas se refiere, ¿no? Ahora, el otro aspecto que tiene que ver justamente con buscar la reactivación económica, y ayer también lo ha enfatizado el propio ministro Waldo Mendoza, es que el gobierno va a incidir mucho, y esto también es un horizonte que ocurre en el mundo, ¿no? Los países están incidiendo mucho en el gasto interno, en el gasto público interno, ¿no? Y en el Perú no somos ajenos a eso, y ayer lo ha enfatizado el propio ministro Mendoza. ¿Se está yendo por el camino correcto en el gasto público? ¿Se está generando verdaderamente este impulso que tanto se necesita para generación de empleo, ¿no? Pero siempre mirando de cerca que este gasto público sea lo suficientemente transparente. Bueno, es necesario, bajo una economía como la que estamos, implementar medidas de política fiscal. Y una de esas medidas es justamente el gasto público. Pero lastimosamente el efecto que está teniendo en la generación de empleo no es lo que se esperaba, ¿no? Tienen que ser mucho más agresivos en ese aspecto. Recordemos que a nivel nacional se han perdido como 7 u 8 millones de puestos de trabajo, ¿no? Entonces estamos obligados a recuperar ese nivel de empleo. Mientras no se llega a los mismos niveles, la reactivación económica no se va a dar, porque estos 7 u 8 millones de personas es gente que compra, gente que genera ingresos en las diferentes compañías, ¿no? Entonces, es importantísimo que el Estado comience a hacer inversiones cuyo efecto multiplicador en empleo directo e indirecto sean mucho más fuertes que lo que se están viendo ahora, ¿no? Pero en la mayor parte de estos casos son empleos temporales, ¿no? Sí, son empleos temporales, pero esos empleos temporales por lo menos alivian ese problema, mientras la inversión privada se va recuperando, ¿no?
Ahora, cuando usted habla de la recuperación de la inversión privada, ya en el horizonte político estamos viendo voces de algunos candidatos, ¿no?, que tienen una visión contrapuesta al tema de inversiones, básicamente inversiones mineras, ¿no? Entonces, ¿cuánto esto puede contraer las inversiones en el país? Usted está en el sur del país, ¿no? Y hay mucha efervescencia política, ¿no? Los mensajes de Johnny Lescano, los mensajes de la propia Verónica Mendoza, ¿no?, que se contraponen con otros mensajes, ¿no?, que llegan con más tibieza, lo de Hernando de Soto, los mensajes de la propia Keiko Fujimori o de el candidato de Renovación Popular, etcétera, ¿no? ¿Cuánto este ruido político nos está afectando o nos va a afectar? Recordemos que la inversión privada tiene una condición fundamental, ¿no? Esa condición fundamental, si es que se viniera de afuera, es que puedan repatriar su dinero invertido o sus utilidades que generarían en el país, ¿no? Al encontrarse estos ruidos, lo primero que trae como consecuencia es sencillamente la falta de confianza, ¿no? Y esta falta de confianza hace que los inversionistas, en vez de invertirlo su dinero mañana, lo postergan. Perú es uno de los países de América Latina que tiene muy buenas expectativas en cuanto a diferentes nichos de mercado que existen, por lo tanto es bastante rentable realizar inversiones en nuestro país. Pero con este ruido político lo que hace sencillamente es contraer los niveles de confianza y por consiguiente, pues, esto no va a ser tan rápido que digamos, ¿no? Si estas corrientes populistas que estamos viendo algunos candidatos que están señalando programas que no cuadran con la reactivación económica, simplemente van a postergar las inversiones y nuestra reactivación no se va a dar como esperábamos, ¿no? Ahora, mirando un escenario un poco más optimista, ¿qué podría ocurrir en la posibilidad que ingrese o un gobierno populista de izquierda o un gobierno de izquierda, ¿no? Se podría dar lo que en algún momento se generó con algunas posturas, en el año 90, por ejemplo, llegó Fujimori con un programa populista, con propuesta populista, pero cuando ingresó al gobierno tuvo que replantear, ¿no? Y es por un lado. El propio Ollanta Humala también, ¿no?, llegó con propuestas que se acercaban más a la izquierda, pero tuvo que darle un viraje. ¿Eso puede ocurrir con propuestas como la de Johnny Lescano, como la de Verónica Mendoza? Bueno, de llegar al poder ojalá es que ocurra, ¿no? Ya, como usted lo ha señalado, se dio con Fujimori, se dio con Ollanta Humala, aunque Ollanta Humala no fue tan bien implementado, pero sería estupendo, ¿no?, que lleguen al poder y se dan cuenta que necesitamos una continuidad en el modelo económico, una continuidad en todas las cosas que han permitido que nuestro país avance. Si no se dieran estas condiciones, pues sí, ahí sí la cosa empeora, ¿no? ¿Por qué le pregunto esto? Porque Verónica Mendoza ha dicho en el caso del proyecto Majes 2, ¿no?, ha propuesto una nueva licitación, ¿no?, y han saltado hasta el techo los arequipeños, ¿no? ¿Qué puede ocurrir con una medida como esta? Pues sencillamente postergar más el proyecto. Es una gran fuente de generación de empleo en Arequipa y un polo de desarrollo bastante importante, ¿no? Postergarlo, pues, en esta situación pues, alargaría más la enfermedad que tenemos en la situación económica arequipeña, ¿no? Por ejemplo, estas son medidas populistas, o sea, ya no tiene sentido comenzar a hacer esa licitación, ¿no? No, y el otro gran problema con esta propuesta que plantea Verónica Mendoza es que lo que puede generar es un arbitraje internacional, ¿no? Y traería perjuicios económicos, salvo que me equivoque, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esa es la consecuencia inmediata que se daría, ¿no? Y ahí habría costos que no habíamos contemplado en el proyecto. Recordemos que Majes se ha gastado una millonada de dinero en realizarlo, ¿no? Ahora, siguiendo con el panorama económico, ¿no? Si seguimos en este nivel de incertidumbre como el que estamos viviendo, en el año 2021 va a ser muy difícil la recuperación económica, como plantea tanto el Banco Central, como plantea incluso el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, acá hay un ingrediente que espero que ya se pueda solucionar lo más pronto posible. Y entonces, la población peruana no esté vacunada, no se va a reactivar el país.
O sea, la pandemia va a continuar, de repente, Dios quiera que me equivoque, pues va a haber otras medidas de aislamiento por la gravedad del asunto, y eso contrae la demanda. Al contraer la demanda, pues sencillamente las empresas no van a poder generar ingresos, y bueno, la economía que pensábamos crecer entre 8 y 9%, pues capaz no logramos esa meta, ¿no? Interesante lo que usted plantea, señor Arce, ¿no? Una cosa es con vacuna y otra sin vacuna, ¿no? Podemos salir del tema o atenuar la pandemia con vacuna en el tema sanitario, en el tema de salubridad y en el tema económico también, ¿no? Una cosa es con vacuna y otra sin vacuna, ¿no? Chile lo está haciendo en estos momentos, ¿no? Así es, Chile y varios países, ¿no? El mismo Estados Unidos, cuya gravedad ha sido bastante fuerte, ya está en varios estados, están dando ya la reapertura total de algunos, de todos los negocios, ¿no? Y se está reactivando la economía. Pero pese a ello, hay un enorme riesgo de un brote inflacionario. Y eso es lo peligroso cuando uno implementa políticas fiscales, ¿no? El día 14 de marzo acaba el subsidio que ha dado la economía americana. Es muy probable que Biden comience con la Cámara de Senadores y Diputados a dar un nuevo programa multimillonario, ¿no? Y con eso nuevamente. Pero esto trae consecuencias a la larga graves. Una de esas consecuencias es la tasa de inflación, ¿no? Entonces ahí tienen que actuar muy finamente. Fíjese, un país desarrollado como Estados Unidos, en el cual ya tenemos vacunación, entonces tenemos estos riesgos. Aquí en el Perú, que no tenemos vacunas, tenemos medidas que se están dando bien alejadas realmente lo que debería hacerse, pues nuestra reactivación va a ser mucho más lenta, ¿no? Muy bien. Señor Glenn Arce Larrea, como siempre yo le agradezco la amabilidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Hasta cualquier momento. Siempre es un gusto conversar con usted. Muy amable. Muchas gracias a usted. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.